Hola a todos, cordial saludo. Esta es la práctica número 3 relacionada con protecciones en media tensión, más específicamente el fusible, que es un elemento para protección en media tensión. También lo es en baja tensión, pero en este caso pues nos vamos a enfocar en media tensión. Eh, este elemento pues se combina con otros digamos, dispositivos de protección contra sobrecorriente en media tensión, con lo que es el relé de sobrecorriente en la subestación y con eh, unos elementos que se llaman reconectadores que tienen el mismo principio, o es el principio de funcionamiento es muy similar al del relé de sobrecorriente. Entre más eh, mayor corriente, menor tiempo de interrupción. Eh, este sería pues como el alcance, expandir la red de media tensión, instalar un transformador de distribución en base a la librería del programa, posteriormente instalar unos fusibles, uno en un ramal de media tensión y otro en el lado primario del transformador, generar las curvas, generar las curvas de daño la curva de daño del transformador, probar la efectividad de las fusibles con unos cortocircuitos y exportar los gráficos, exportar dos gráficos similar a este que acabo pues de que estoy mostrando ahí, y el análisis de resultados. Entonces comenzamos acá para expandir la red de media tensión. Entonces debemos instalar barras para, digamos, que son donde va a llegar es donde va, digamos, se van a interconectar los elementos. Los tenemos por aquí líneas y por acá el transformador de distribución de 150 kVA por acá. Vamos a instalar el fusible 10K y por acá vamos a instalar un fusible 100E o 100K también, es un fusible de expulsión igual. Listo, entonces comenzamos nombrando estas terminales. Aquí clic derecho a editar, sería barra 5, barra 6, barra 7. Aquí recuerden que no se parametrizan las barras, sino que simplemente se les cambia el nivel de tensión. Y aquí la de baja, entonces 0. Vamos a trabajar ahí en barra tensión, entonces barra 7 sería la barra 7 de baja. Y ok, listo. Entonces aquí vamos a instalar un par de cargas para mirar, llevarla tanto en línea como el transformador al 100% de su capacidad. Entonces esa sería carga y carga 3. Enseguida le asignamos los respectivos valores. Vamos a proceder ya a la parametrización de, de las líneas. Entonces aquí en la librería propia del programa, 15 kilovoltios en aluminio, recordamos que se usa el aluminio en media tensión, copiamos
copiar acá y nos lo llevamos para nuestra librería, pegar. Aquí simplemente le cambiamos el valor en kiloamperios, podemos dejarlo así en 15 kilovoltios. Y aquí el transformador, aquí, 60 Hz, distribución 13.2 y este de 150. Aquí pues ya se tenía uno, pues simplemente pues se borra. Aquí tenemos los parámetros: 150 kVA, 60 Hz, 13.220, 3,5 porcentaje de reactancia en porcentaje, los tabs. Listo, entonces vamos a proceder a la parametrización. Entonces aquí la línea le asignamos control C, control B y los nombres a las respectivas líneas. Entonces línea 2, bueno, 2, línea 3, línea 4, y ya pues están parametrizadas. Si nosotros vemos, esta línea transporte tiene una capacidad de transporte de 150 amperios. Aquí podemos ver los parámetros nominales de la línea: resistencia, secuencia positiva, negativa, reactancia, secuencia positiva, negativa, y resistencia y reactancia, secuencia reactancia, y resistencia y reactancia de secuencia 0, respectivamente, en aluminio. Okay. Y vamos a parametrizar aquí el transformador. Ese sería el transformador número 4, porque ya tenemos 3 instalados. Entonces ese sería el 4 y lo vamos a parametrizar de acuerdo a nuestra librería. Ok, y ya tenemos, digamos, ya expandimos la red de media tensión, ejecutamos el flujo de cargas. Observen que aparece todo en ceros, ya que no tenemos carga. Sin embargo, aquí vamos a sobrecargar esta línea para mirar enseguida analizar el fusible. Entonces podemos ponerle vamos a poner unos 3 megavatios con un factor de potencia 0.9. Entonces observen ahí que entonces por acá nos mostró una sobrecarga, estas dos. Esta es la que vamos a proteger con el 100E, y pues aquí ya nos bajó la tensión en esta barra, pero no importa. De todas maneras, eso más adelante esta carga sería de una vez de coseno de phi de 0.15 con un factor de potencia 0.93, por ejemplo, una carga netamente residencial. Y tenemos sobrecarga del transformador. Entonces ya una vez instalado y parametrizada la red de media tensión, entonces ya procedemos a protegerla mediante fusible. Entonces para eso vamos a instalar un fusible acá, en este ramal. Aquí se instalaría más adelante un relé de protección que quedaría justamente ahí en la subestación de media tensión. Y aquí vamos a instalar en este ramal un fusible 100E. ¿Por qué 100E? Porque la nominal de la línea es 150 amperios,
pero un fusible 100E puede soportar 150 amperios indefinidamente, y a los 200 amperios, es decir, al 200% de su corriente nominal, ya nos va a interrumpir, ya va a despejar alguna falla por sobrecarga o por cortocircuito. Pero entonces la idea es que el fusible trabaje al 150% de su capacidad y a la nominal de la línea, que en este caso pues es 150. Aquí la sobrecargamos un poquito. Listo, entonces aquí procedemos a la instalación del fusible. Nuevo dispositivo, fusible, vamos a ponerle fusible 100 y vamos a asignarle el tipo aquí sin probar, SIC y un 100. Podemos mirar acá la curva y lo empieza a operar a los 200 amperios, la nominal es 100, aceptar, y ok, aceptar. Entonces tenemos ya nuestro fusible instalado. Aquí para instalar uno que proteja el lado primario del transformador, entonces tenemos que calcularlo. Vamos a calcularlo. Tenemos 150 dividido raíz de 3, ya que ese es un transformador trifásico, por 13,2. Esa sería la nominal primaria del transformador. Bueno, generalmente este elemento se dimensiona el 300%, es decir, 3 por 6, está dando el alrededor de 19. Para un transformador de esos se dimensiona con casi 3 veces la nominal primaria. Entonces aquí miramos la hoja del fabricante del 100, del SIC o el tipo K también, y miramos la mínima de fusión, el que empiece a operar cerca de 19,6 por encimita, pues un valor por encima, vemos que es el 10K. Entonces ese es el que le vamos a instalar, pero entonces vamos a mirar cómo se crea en el programa. Entonces acá 10K. El fusible tiene dos curvas, mínima de fusión y la de interrupción total. Eso tiene pues dos digamos, bandas, una curva mínima de fusión y otra más arriba que se llama la interrupción total. Entonces aquí deben quedar con los mismos valores, y ya después, para poderlos ingresar al programa, tenemos que ordenar de menor a mayor. Entonces aquí ya tenemos, por ejemplo, este dato lo eliminamos porque está, pues no está de menor a mayor, no está cumpliendo. Eso elimina. Este está repetido, entonces eliminamos, y estos 3 vamos a ver cómo no los recibe el programa. Entonces aquí tenemos total de 67 filas. Para eso entonces vamos a crear la curva del respectivo fusible. Aquí fusible, aproximación lineal, quitamos esa opción y borramos. Tenemos que asignar 67 filas. Ok, vamos a mirar cómo nos recibe el programa
esas filas. Aquí hay una inconsistencia, entonces vamos a borrar estas tres. Entonces aquí nuevamente tomamos la mínima de fusión, copiar, por aquí, y la interrupción total correspondiente pues al 10K también. Deben quedar de la misma, del mismo tamaño. Entonces aquí debemos ordenar de menor a mayor para que el programa pueda pues y a partir de acá entonces copiar aquí, pues eliminar este valor que está como repetido. Este primero no coincide, debe ir de mayor, de menor a mayor, pero el tiempo debe ir de mayor a menor. Por lo tanto, pues vemos que este está raro, este tiempo acá debe ir de mayor a menor. Entonces aquí tenemos 67, y esos también pues están un poquito raros, entonces descartamos estos de acá y tomamos a partir de este, y tendríamos 65. Si tenemos aquí entonces tomarlas, sería pues la mínima fusión, interrupción total, hay que poner cuidado ya que por ejemplo entonces va a generarlo nuevamente la mínima fusión, esta interrupción total. Aquí entonces sobran estos valores y pues tocaría ordenar de menor a mayor. Por acá hay un dato que se repite, pues que hace, entonces eliminamos este y ahí quedan en orden de, pues el tiempo queda de mayor a menor y la corriente queda de menor a mayor y el tiempo de mayor a menor, pues porque es inversamente proporcional. Luego de eso entonces contamos 65 celdas y procedemos ya a que después instalar, crear como tal el fusible. Pues aquí ok, fusible, aproximación lineal, dos curvas. Pues aquí borramos esta para no enredarnos y ponemos, bueno, aquí 65 filas y procedemos a pegar acá, pues, y vemos acá digamos el fusible, la curva del fusible tipo 10K. Observen que la nominal de él es 10, pero comienza a operar a partir de los 20 amperios. Ok, y por acá el fusible, aquí dice fusible $10K,
S2, el LED va a empezar a operar a partir de los 10 amperios, 60 Hz, y le cargamos la respectiva curva que ya hemos creado. Listo, tenemos aquí y ya tenemos el fusible cargado. Tal como se indicó, pues él va, pues se instala en el lado primario al 300% de la nominal primaria, pues tal como se indicó aquí como se indicó anteriormente cuando se hizo el cálculo pues de la nominal primaria del transformador. Entonces aquí vamos a instalarlo, nuevo dispositivo fusible 10K, y lo parametrizamos, proyecto 10K. Eso no es necesario, pero uno digamos que lo mira para corroborar pues que esté correctamente. Y ok, listo, entonces ahí quedó instalado ya. Ya lo que sigue es mostrar en una gráfica, editar, se seleccionan ambos, editar device, y se muestran ambos en una misma curva. Añadir a, bueno, aquí una curva nueva. Esta curva no les va a aparecer a ustedes, pues entonces yo la voy a borrar acá. Y tenemos los dos fusibles, el 10K y el 100. El 100 es el que va a proteger el de 100 es el que va a proteger el ramal, y este es el que va a proteger el transformador. Vamos a proceder aquí a generar la curva de daño, añadir, y ahí se generó la curva de daño del transformador, se ejecuta un flujo de cargas y se observa pues cómo se interpreta esto. Esta roja es la que está pasando por el fusible, por el lado primario del transformador, y esta verde es la que está pasando por el ramal, es decir, por el lado del 100, por este lado. Si podemos ver 160. Aquí pues se llena los respectivos nombres, y esto se interpreta de dos formas: por el transformador, por el lado, la corriente que está pasando por el lado de media tensión, y la corriente que está pasando por el lado de baja tensión. Observen que por el lado de baja tensión, por el transformador, están pasando, que es la azul es el transformador, están pasando alrededor de 100, 200, 300, 460 amperios, 100, 200, 300, 460. Pues aquí digamos que por este lado ajusta uno las unidades para que no le aparezcan en kiloamperios, sino para que le aparezcan en amperios. Entonces, listo. Esta curva, entonces esta gráfica la debemos exportar WMF, la guardamos como fusibles y curva de daño, es a reemplazarla así, pues no terminamos la hold, todo el área visible. Si queremos mirar algún valor en específico, a partir de qué valor empieza a operar el respectivo fusible, pues entonces señalamos y ahí miramos. Por ejemplo, ese casi en 200 empieza a operar, y este empieza a operar en casi 20 amperios. Pero digamos que en este momento ninguno de los dos fusibles está cortando, digamos, está abriendo o se está fundiendo ante el paso de la corriente nominal del circuito. Aquí sí está mostrando pues que esta verde es la que está pasando por el ramal, pero no la ve el fusible 10K porque está desalimentando esta carga. Entonces el 10K no lo alcanza a ver, a pesar de que se mire que está intersectando ahí la curva del 10K. Bueno, ahora sí vamos a realizar pues un cortocircuito acá, calcular cortocircuito monofásico, y vamos a mirar. Entonces ahí observen que ahí debe actuar el
es el 10K. Ahí se ve la actuación del 10K, pues están pasando 123 amperios primarios. Entonces el 10K está cortando en punto 119 segundos. Sin embargo, esa corriente no la alcanza a ver el que está pues en el ramal, el que está protegiendo el ramal, que es el CNA, y eso es correcto porque estamos digamos, hay una correcta selectividad. Exportamos esta también, exportar. Entonces sería el cortocircuito monofásico. También se hace el trifásico, y miren que por ejemplo en este caso ya al hacer un trifásico por el circuito ramal ya están pasando 210, es decir, está sirviendo pues ahí estarían cortando ambos, está pasando la misma corriente por los dos, pero este sí lo alcanzaría a ver, porque recuerden que es un CNE, empieza a operar a partir de los 200 amperios, entonces este sí ve la falla. En caso de que el 10K no actúe, que sí la ve este. Pero pues en este caso la idea es que actúe pues primero el 10K, entonces eso sería una parte importante del análisis. Guardamos la gráfica. Aquí circuito trifásico. Bueno, listo. Aquí entonces ya tenemos generamos la curva de daño, exportamos las respectivas gráficas. Vamos a mirar acá digamos el reporte de los fusibles. Tenemos relés, señalamos la opción relés y aquí nos está mostrando el reporte de los fusibles. Reporte de fusibles, guardar, pues sí. El análisis de resultados, bueno, hay una correcta coordinación entre ellos. Actúa pues, ante falla monofásica actúa solamente el 10K, ante falla trifásica pues se ve que la corriente afecta a los dos, pero debería actuar primero el 10K. Estos elementos se deben coordinar o se deben digamos, combinar con otros dispositivos de protección, lo que es el relé, por ejemplo, acá directamente en la subestación, o con los reconectadores también. Aquí la distancia, por último ajustamos acá la distancia, ponemos 2,5 kilómetros. Aquí esta la podemos dejar de 2 y esta, a ver, esta la podemos dejar de 2 también, 2,5, y pues esta la podemos dejar de 1 kilómetro. Vamos a ver cómo afecta esa distancia los cortocircuitos. Vamos a hacer un trifásico, por ejemplo. Miren el efecto, miren que al poner ya, digamos, al hacer un trifásico, ya con el efecto de la distancia, ya igual estaría actuando el tipo el 100, el 100E, pero la idea es que dispare, es el que más cercano a la falla es el que sea el que proteja. Están pasando 205, si lo miramos por el lado 13.2, si lo miramos por el lado de abajo, pues más de 1000 amperios. Esta curva de daño es curva de daño térmico y mecánico. Hasta cierta parte protege digamos, los límites por daño térmico y los límites por daño mecánico. Vamos a hacer acá una monofásica. Para la monofásica solamente estarían pasando 121, que es por acá, y estaría actuando pues el tipo K. Listo, aquí generamos por último este reporte ya con los tiempos, digamos, ajustados con
perdón, con las distancias de la línea ya ajustadas. Entonces simplemente se sobrescribe. Listo, ese sería pues como digamos el alcance que tendría esta práctica. Parametrizar, instalar el 100 y el 10K, generar la curva de daño del transformador que nos indica los límites térmicos y mecánicos del transformador, generar los respectivos cortocircuitos para probar la efectividad de las fallas y exportar los gráficos. Entonces aquí por último insertar imágenes y aquí pues la que teníamos en el escritorio, fecha de modificación, y pues tenemos estos aquí. Mostrando las respectivas, aquí sería en caso normal, o pues digamos red en condición normal. En condición normal, aquí tenemos, esta sería pues esta sería esta primera sería la trifásica, cortocircuito trifásico. Y este sería esta sería condiciones normal, este sería corto trifásico y esta corto monofásico. Voy a generarlas de nuevo otra vez de aquí. Este sería el trifásico insertado. Este sería trifásico. $205, bueno, realmente pues File Sports. Y vamos a hacer el monofásico. Porque le cambiamos de distancia a las líneas. De todas maneras es bueno aquí en digamos en este rótulo indicar que es el monofásico también. Y ya pues ahora sí ya nos coincide insertar. Pues tendremos aquí la trifásica, monofásica y la red en condición normal. Sería la red pues como en condición normal. Después esto todo hay que ir guardando todas esas gráficas para al final del curso ya generar un informe con todas estas gráficas nombradas, numeradas, todo el análisis que se ha venido realizando. Ya la próxima veríamos lo que es transformadores de instrumentación y como introducción a los relés de protección. Instalaríamos algunos relés acá en este sistema de potencia. Es todo por ahora y bueno.
Muchas gracias pues por la atención.